Hola a todas las personas. Mi nombre es Diego Duarte y el equipo de adjudicación de Semude me pidió que hiciera el briefing de la moción de la final del torneo Rosarista Debate en la categoría universitaria de 2024. Entonces, para hacer ese briefing de la moción, voy a diseccionar la moción, voy a hablar de qué conocimientos indispensables y sugeridos servían para esa moción, hablar de los puntos de choque y actores involucrados en la moción y al final hablaré de algunas estrategias o caminos a la victoria en este tema. Bien, respecto a la moción, usualmente yo les sugiero a mis estudiantes que dividan la moción en partes, subrayen las palabras clave y vean los temas de los cuales puede rondar la moción. Entonces, para este ejercicio, quise poner tanto la diapositiva de información como la moción y luego mirar qué era lo esencial para reconocer. Mm, en este torneo decidimos poner un tema de relevancia de actualidad, bueno, en ese entonces de actualidad de marzo de 2024 para Colombia. Y reconociendo que nuestro torneo era internacional, la diapositiva de información que diseñamos de ese debate estaba más orientada a que si llegaba algún equipo internacional al final no tuviera una desventaja significativa con algún equipo colombiano que debatiera ese tema. Un equipo colombiano podría haber debatido esa moción sin diapositiva de información, ¿no? Veámoslo en detalle. Entonces, eh, dice así. Salvatore Mancuso es un excombatiente paramilitar que regresó a Colombia este año, tras pasar 15 años en una cárcel norteamericana por crímenes de narcotráfico. El excomandante paramilitar regresó al país expresando su compromiso con la paz total del presidente Petro, mientras quien más ha criticado su regreso es el expresidente Álvaro Uribe. Desde 2006 está acogido a Justicia y Paz, la jurisdicción que investiga a los antiguos paramilitares tras un proceso de paz con el gobierno Uribe. Allí, siendo investigado por 34.000 crímenes. Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es la jurisdicción acordada con las extintas FARC que investiga a la fuerza pública y a la guerrilla desde 2018, cuando decidió acoger a Mancuso el año pasado por haber actuado como una bisagra intermediario con las fuerzas militares que cometieron crímenes. En Colombia, un gestor de paz es una persona que ha pertenecido a los grupos armados ilegales y que, estando en la cárcel, son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con los grupos al margen de la ley. Y la moción era: esta casa apoya el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del gobierno de Gustavo Petro. Entonces hablemos un poco del diseño de la moción. Y acá voy a ir subrayando, ¿no? Entonces, ¿qué era lo fundamental de tomar de la diapositiva de información? Y bueno, ¿por qué fue diseñada así? Tiene tres párrafos, una para hablar de quién es Salvatore Mancuso, otra para hablar de los sistemas de justicia transicional en Colombia y otro para hablar de la figura específica de gestor de paz, que creíamos que era información suficiente para un equipo que no supiera nada del contexto colombiano para poder debatir esto de manera mínima. De la primera info slide, lo fundamental era reconocer qué significa ser un excomandante paramilitar en Colombia. Y bueno, se tendría que haber conocido un poco del rol del paramilitarismo en Colombia, y eso lo puedo hablar más adelante. Eh, si la diapositiva de información dice que estuvo 15 años en una cárcel norteamericana por crímenes de narcotráfico, solo con la infoslide, así no se sepa nada, se puede inferir que los paramilitares estaban vinculados con crímenes de narcotráfico en Colombia. Y eh, acá se hablan de algunos conceptos que, de nuevo, eh, podrían ser útiles para el que no sabe nada, pero que también podría dar información especializada para el que sabe y quiere trabajar mejor su caso, ¿no?
al diseñar la moción hicimos esto intencionalmente, porque queríamos que los equipos que no supieran del tema eh, pudieran debatir funcionalmente, pero también queríamos recompensar a los equipos que supieran del tema y pudieran instrumentalizar ese conocimiento especializado, ¿no? Entonces acá, paz total de presidente Petros hace referencia a una forma de un programa de gobierno que tiene el presidente. Y se hablaba de la inconformidad de un expresidente, que en este caso es Álvaro Uribe, y se señala, porque implícitamente también se quería hacer la relación entre cómo es que ha evolucionado la relación entre paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe, que bueno, eso implicaba algo de conocimiento especializado, lo puedo hablar luego, pero estaba ahí para que las personas que supieran algo al respecto lo pudieran instrumentalizar para el debate. Ahora, respecto al segundo párrafo, lo clave acá es identificar los dos sistemas de justicia transicional que ha manejado Colombia hasta ahora. Uno, con el proceso de paz hacia los paramilitares, que de nuevo, eh, la ínfusla está diseñada para que la gente que no sabía nada infiera que hubo un proceso de paz con paramilitares y otro con grupos guerrilleros. Entonces, acá recolectando un poco lo básico que esperábamos que se infiriera. Si no sabías nada, tenías con la InfoSlide, podías saber que los ex paramilitares, o bueno, los paramilitares estuvieron vinculados con el narcotráfico y tuvieron un proceso de paz diferenciado con los grupos guerrilleros, en este caso las FARC, que creo que es relativamente reconocido a nivel internacional, y que había una oportunidad en el sistema transicional de justicia de las FARC para incluir a este paramilitar. Por último, se hacía énfasis en la figura del gestor de paz, que es una persona que fue criminal y podría servir para futuros procesos de paz o consolidar la paz. De otra manera, que también implícitamente lo que estaba intentando dar a entender a los debatientes es que, así como ha habido procesos de paz con algunos grupos, no hay procesos de paz con todos y que la paz no ha sido holística, ha sido algo fragmentada, ha sido algo escalonada. Eh, Sí estuvo diseñada la diapositiva de información para dar esas señales a los equipos. Y bueno, ya respecto al debate, es una moción de análisis en la que se habla de la figura de Salvatore Mancuso y la relación que tiene esa figura con el rol de gestor de paz y su influencia en en el gobierno de Gustavo Petro. Muy bien, entonces, como venía diciendo, es una moción de análisis. No se trataba de proponer cómo iba a ser eh, ese asunto de gestor de paz en detalle, porque pues eh, reconocíamos que si diseñaba la moción para hacer una moción política y había un equipo colombiano en la final, tal vez hubiese sido una ventaja demasiado grande. Entonces, si se dejaba con una moción de análisis y simplemente se valoraba que ya hubiese ocurrido ese enamoramiento, se trataba más de simplemente ver si podía tener implicaciones buenas o malas, que favorecía sacar argumentos que no fueran tan fuertes o excesivamente difíciles de refutar si uno tuviera conocimiento especializado, inaccesible para una persona promedio. Entonces, por eso se diseñó como una moción de análisis. Y bueno, en términos de problematización, mm, cuando diseñamos esta moción, pensamos en las líneas genéricas y luego en las líneas de conocimiento especializado, porque de nuevo, estábamos intentando balancear eso de permitir que un equipo que no supiera la debatiera bien y también premiar al equipo que supiera sin que eso representara una ventaja desproporcionada. Entonces, los problemas genéricos que uno puede pensar tras leer esa moción puede ser problema de justicia, que es un tema clásico en debates de conflicto armado y posconflicto, sobre balancear verdad y justicia, a un tema, por supuesto, de gobernabilidad, si eso le conviene o no al gobierno elegido de Gustavo Petro.
y lo otro si eso iba a tener algún impacto en avanzar en la paz en Colombia. Que de nuevo esto era algo que cuando lo discutimos pensábamos que podía ser algo difícil para las personas extranjeras, pero la Infosled creo que daba suficientes pistas para decir que la paz no estaba totalmente consolidada. Si la gente sabía del acuerdo de paz del 2016, poner en perspectiva el acuerdo de paz de 2006 y decir que habían búsquedas de nuevos acuerdos de paz, tal vez permitía razonablemente inferir que había que seguir hablando de paz o de consolidación de paz, así no se supiera nada del contexto colombiano, ¿no? Ya mirándolo con un ojo más profundo, en el punto de justicia transicional, eh, un tema del cual siempre se discute acá en Colombia es y el sistema de justicia paz de 2006 estaba diseñado para dar libertad a las víctimas y que hubo muchos vacíos en ese proceso porque muchos paramilitares terminaron siendo extraditados a Estados Unidos y no dijeron mucho sobre las desapariciones, los vínculos con sectores políticos, empresariales, y quedaba un vacío que particularmente para los partidos políticos y movimientos sociales de izquierda es algo inaceptable. Entonces, ese sí era un problema mucho más específico que se podía sacar de la moción. Lo otro es sobre esta propuesta del gobierno de Gustavo Petro de paz total y qué implicaba. Es una propuesta que tiene 5 pilares. Busca la paz con el ELN, que es un grupo guerrillero diferente a las FARC. Busca el sometimiento a bandas criminales y disidencias. Busca la sustitución de economías ilegales. Busca mayor participación regional y periférica. Busca implementar bien los acuerdos de 2016 porque el gobierno de 2018 a 2022 no quería implementar ese acuerdo. Y de nuevo, esta problematización solo hubiese sido accesible para una persona que conoce medianamente el contexto colombiano. Y bueno, en respecto a la paz, pues los esfuerzos de paz total están fragmentados, ¿no? Como se lo nombré anteriormente, hay algunos que se enfocan en todavía grupos al margen de la ley insurgentes, como el ELN, pero otros sobre lidiar con bandas criminales, crimen organizado, que es ya más similar a problemas típicos de lo que tienen algunos países en Centroamérica. Y dentro de esos está las disidencias de los paramilitares que se desmovilizaron en 2006, que ahora se organizan bajo el nombre de Clan del Golfo. Y cómo entonces Mancuso, un ex paramilitar, podría ayudar con ese proceso en particular. Pero de nuevo, ese tipo de problematización estaba más diseñada para los que tenían conocimiento especializado. Al final del día, lo que quiero decir acá es, era posible debatirlo sin conocimiento especializado, pero el matiz obviamente premiaba al equipo con conocimiento especializado. Bueno, hablemos ahora sí de los conocimientos indispensables. Para debatir bien esta moción, hay que saber cómo funcionan los sistemas de justicia transicional y no solamente los de Colombia. Se pueden hacer comparaciones con los típicos de Sudáfrica. Se puede hacer comparaciones con la manera en que algunos procesos de paz y memoria histórica funcionan en América Latina, como en el caso de Chile, Perú, Guatemala. Eh, pues acá no era tan necesario conocer en específico los de Colombia, pero sí la manera en que funcionan estos procesos. Si no se sabe de eso, probablemente no se tenga un buen desempeño. Eh, Se tiene que saber sobre cómo se negocian procesos de paz, cómo son estos grupos al margen de la ley, cuál es el proceso, si es por cómo empiezan las negociaciones. Y acá se puede tener en cuenta cómo es que terminó el conflicto armado también de nuevo. Guatemala, Perú, Colombia, Sudáfrica, cómo, cómo se ha intentado resolver en otros países como Myanmar. Em, Había que saber algo del paramilitarismo en el conflicto armado colombiano. Eh, en Colombia los paramilitares tuvieron un rol contrainsurgente, las guerrillas, particularmente las FARC, y luego también tuvieron una vinculación con el narcotráfico.
y bueno, se tenían que tener algunas nociones sobre eso, porque si se les equiparaba como insurgentes, pues realmente también se distorsionaba un poco el debate. Y tenía que saberse algo de las líneas generales de la agenda del presidente Petro, particularmente su interés por lo de su proyecto de paz total. Reconociendo que era una moción que requería algo, bueno, no algo, a decir verdad, bastante conocimiento mínimo. Sabíamos que el nivel de dificultad era intermedio alto y por eso lo dejamos para una ronda eliminatoria. En este caso, terminó quedando eh, para la final. Pero si ya se quiere tener más conocimiento especializado, entonces sí se tiene que saber sobre cómo funciona la justicia transicional en Colombia, la de justicia y paz, con el de proceso de los paramilitares, y la de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la del Acuerdo de Paz de 2016, que es el más conocido a nivel internacional. Am, Como curiosidades, en el sistema colombiano, pues se tiene diferenciada la Comisión de la Verdad de la jurisdicción. Si uno mira, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, la Comisión de Verdad y Reconciliación tenía algunos poderes judiciales. Acá nuestra Comisión de la Verdad solo tiene un rol de testimonios, de recopilación, de memoria histórica, y el plano judicial está directamente en otra entidad que en este caso nosotros llamamos la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso se tenía que saber, bueno, no se tenía que saber, es un conocimiento sugerido que probablemente ayudaría en el debate. Eh, Sobre los modelos de negociación en particular con el caso colombiano actual, se tenía que mirar la diferencia que el gobierno tenía con los que reconoce como grupos al margen de la ley con un proyecto político, como el ELN, y grupos al margen de la ley que parecen más criminales simplemente buscando ganancias de economías ilegales, como el narcotráfico, trata de personas, comercio ilegal de minerales. Y para eso tiene las disidencias y bandas criminales. De nuevo, el matiz sobre negociación de paz y sometimiento a la justicia era algo que tal vez podría haber dado una ventaja en este debate. Eh, bueno, también sobre el rol de de los paramilitares se podría saber un poco su fuerte, por su naturaleza contra su gente, cómo funciona muchas veces de la mano con el caso con el Estado colombiano y cómo a un expresidente colombiano se le asocia como un principal promotor de esa alianza entre el Estado y los paramilitares, que es el presidente Álvaro Uribe, del cual también se hablaba en la diapositiva de información. Y bueno, respecto a la agenda del presidente, eh, pues por supuesto que le importa que aprueben sus proyectos en el Congreso. Colombia es un sistema presidencialista. eh, los proyectos de ley para convertirse en leyes tienen que pasar por el Congreso. eh, Sobre su capital político, muy asociado con el nivel de popularidad y aprobación, y las medidas alrededor de este presidente que se autodenomina el primer presidente de izquierda de Colombia y que muchos de los sectores de la política tradicional colombiana lo ven como el paso a una dictadura de izquierda que llevará a la decadencia a Colombia, eh, con el término que acuñaron de castrochavismo y que bueno, ya casi no se usa, pero todavía queda en el imaginario cómo lidia con eso. Bien, entonces, dicho eso, miremos algunos puntos de choque del debate, pero antes de eso, miremos de qué no iba el debate. Lo primero, eh, por toda la información que daba la InfoSlide, se presumía que Mancuso era ex paramilitar buscando ser gestor de paz o para acuerdos humanitarios o para avanzar en paz probablemente con algún tema relacionado con los paramilitares, en este caso las disidencias paramilitares. De ahí que el debate no tuviese que ver con cómo disuadir a disidencias de las FARC, que son un grupo insurgente, los otros eran contrainsurgentes. Ah, de pronto podía tener que ver con la implementación del Acuerdo de Paz 2016, porque el debate sí podía tener una relación con la Jurisdicción Especial de la Paz, pero definitivamente no era sobre el nivel de influencia que tenía Mancuso con las disidencias de las FARC, porque eh, es poco probable que tuviera algún nivel de influencia, ¿no? Y de nuevo, estoy intentando explicarlo con algunas inferencias razonables de lo que se decía en la InfoSlide.
Lo otro es que el debate no iba sobre la reactivación de grupos paramilitares en Colombia, y en este caso, el hecho de que Mancuso haya sido un líder paramilitar prominente, que se haya desmovilizado y que haya quedado por mucho tiempo fuera de contacto con los que se desmovilizaron y también con las personas que quedaron en armas como disidentes, hace que pues tenga pocas capacidades de rearmar las diferentes facciones paramilitares, pero también por su perfil de intentar buscar llegar a Colombia, pero no quedar otra vez en la cárcel como en Estados Unidos, sino más bien reducir sus penas. Probablemente sus incentivos están más orientados en actuar dentro del sistema para no tener que ir a una cárcel, y eso hacía que probablemente en términos de incentivos también se pudiera inferir que tal vez su interés no era crear nuevamente paramilitares. Y bueno, tampoco el debate era sobre intentar vender la figura de gestor de paz como como el primer paso para convertir a Colombia en una dictadura. Algunos opositores del gobierno seguramente lo encuadran así, pero dentro del debate nunca se le buscó poner la carga de la prueba a los equipos de gobierno, de decir que la figura de gestor de paz era algo ilegal. De hecho, creo que lo encuadramos en la InfoSlide de una forma que fuera muy claro de que era una potestad legítima que tenían los gobiernos para lidiar con procesos de paz. Entonces, orientar el debate hacia esos puntos probablemente lo iba a alejar demasiado del espíritu de la moción. Ah, pues de lo que trataban, sí, el debate, en lo que la comparativa, que era bastante simple, estipulaba era sobre la conveniencia e inconveniencia de ese nombramiento de gestor de paz. No se trata de tener government fiat o hacer contraplanes. Ya se asume que ese nombramiento se dio y es simplemente mirar las métricas de conveniencia o no. Entonces, dicho eso, pues, y ahora sí, para hablar de los puntos de choque, quise poner esto de la manera más simple posible, con los típicos puntos de choque clásicos de los debates sobre principios, consecuencias y mejor alternativa. Entonces este debate en últimas iba sobre si el nombramiento de Mancuso es legítimo. En este caso, si es una extralimitación de la figura de gestor de paso. De hecho, este tipo de personas son el perfiles que buscan los gestores de paz. Ah, por supuesto, hablar de si esto implica romper algún principio constitucional colombiano o no. Y ya si uno lo mira en términos más pragmáticos, consecuencialistas, este debate tenía que ver sobre eh, si esta medida en particular ayudaba o no al balance que se busca entre verdad y justicia en los sistemas transicionales de justicia, si va a ayudar o no a los esfuerzos de paz del actual presidente, si esto es una medida que, independiente del objetivo principal, repercute a nivel macro con el gobierno, y cualquier cosa que intentara proponer el lado gobierno, si había alguna alternativa en oposición para lidiar con ello, ¿no? Y usualmente, ¿qué es lo que propone el gobierno en este tipo de mociones? Las métricas de principios, la métrica de, bueno, justicia y verdad, de alcance de avances en el proceso de paz o fortalecimiento de gobierno, ¿no? Entonces, seguramente en el debate, de forma muy transversal, siempre hay espacio para ver si esta es la mejor alternativa para conseguir objetivos o no. Bueno, veamos los actores involucrados de la moción, ¿no? Entonces, respecto a estos actores, eh, pues tenemos, por supuesto, a Mancuso, tenemos al Estado colombiano, tenemos el gobierno de Gustavo Petro, los grupos al margen de la ley, las víctimas y oposición. Creo que no se me guardó la diapositiva que hablaba de los subactores, pero definitivamente también se puede hablar de subactores acá. Y entonces, por ejemplo, en el Estado colombiano se puede hablar de un subactor que en este caso sería la rama judicial, y ya hablar de los sistemas de justicia transicional como la JEP o Justicia y Paz, la Corte Constitucional que aprueba el nombramiento como gestor de paz o no.
También se puede hablar del Ministerio de Interior, que está a cargo de esa implementación de los acuerdos en el gobierno. Definitivamente se hablaba de el alto comisionado para la paz, los negociadores. En los grupos al margen de la ley, probablemente el subactor más importante son las disidencias paramilitares. En las víctimas, probablemente las víctimas directas del paramilitarismo, que no tuvieron tanta reparación como las víctimas eh, del proceso de paz con las FARC, que son las víctimas tanto del Estado como de la guerrilla. Y bueno, los partidos opositores en Colombia, que son Centro Democrático, el Partido Conservador, creo que en esta instancia era opositor, el Partido Cambio Radical era opositor. Y bueno, analizar esos intereses, pero esos subactores de nuevo eran parte de conocimiento especializado. Dicho esto, miremos las líneas o algunos caminos a la victoria en los casos a favor y en contra. Ya creo que con eso podemos terminar este briefing. En el caso de gobierno, los caminos a la victoria en gobierno pueden ser una combinación de principios o consecuencias. Algunos equipos seguramente podrían haber solo apostado a un caso de principios y creo que ese ha sido suficiente, pero veámoslo, ¿no? El lado afirmativo en esta moción podría hablar de cómo en los procesos transicionales en una sociedad post-conflicto siempre se requiere sacrificar algo de justicia para alcanzar paz. Dice, podría ser el argumento de cómo nombrar a Mancuso como gestor de paz puede que no le dé los años de cárcel que esta persona merezca, pero sí ayude a avanzar en la paz para que no se repitan víctimas a futuro, que es un argumento relativamente estándar. No se necesita mucho conocimiento especializado para hacerlo. Um, También se puede hablar de, y esto funciona si el encuadre del lado de gobierno reconoce que no hay mucha verdad sobre las víctimas del paramilitarismo, de cómo la reparación está muchas veces por encima de justicia retributiva que algunas víctimas quieran. También es una línea relativamente intuitiva. Eh, y bueno, este segundo argumento de principio sí requería un poco más de conocimiento especializado, pero también eh, estaba ahí a la disposición del debate. Eh, ya en términos de consecuencias, se podría hablar de qué cosas de verdad podía decir el ex paramilitar y que podrían ser útiles en la actualidad, como por ejemplo el descubrimiento de fosas comunes, eh, esclarecimiento de relaciones con el sector empresarial entre paramilitares eh, y otros actores. Em, y bueno, también la relación que tenían con eh, las economías ilegales y de cómo entonces se podría cambiar los incentivos o mirar e investigar a las personas que en teoría todavía no se sabe que estuvieron involucradas en esas economías ilegales. Yo creo que este caso puede salir de forma estandarizada, el de la verdad. También definitivamente se pueden sacar extensiones de análisis en ese punto con conocimiento especializado. Lo otro es sobre su rol para conseguir la paz con el clan del Golfo, las disidencias paramilitares. ¿Cuánto puede influenciar a sus mandos medios? Si es un nivel intermedio alto o si es un nivel bajo de influencia que tenga. Si el hecho de que conozca las rutas por las que operaban estos grupos facilita debilitarlos militarmente o por lo menos funcionar como intermediario para revelar información o llegar a ceses de paz más extensos. Yo creo que eso era parte de lo que se había pensado para el lado de gobierno en esta argumentación. Es un argumento que tiene una accesibilidad mediana. De nuevo, creo que se puede sacar de forma genérica, pero seguramente puede impactarse mejor con conocimiento especializado. Y bueno, también eh, este último argumento que pusimos acá sí estaba más relacionado con algo de conocimiento especializado y es cómo el paramilitarismo está asociado con ciertos sectores de la política en Colombia, cómo hay
un dolor por parte de la izquierda colombiana por no haber denunciado del todo esto y que no haya tanta verdad y de cómo esto ayudaría a meter a la cárcel a personas que actuaron de forma ilegal con los paramilitares, quitando el camino a personas que obstaculizan llegar a la paz. Eh, entonces, ese sí es un argumento definitivamente que requiere conocimiento especializado. Podía ser un argumento ganador, pero de nuevo, no lo quisimos poner al principio de la lista porque no, a pesar de que podía ser un argumento ganador, no era el argumento eh, indispensable para ganar en algunos de los equipos de gobierno. Ya centrados en los equipos de oposición, eh, las líneas de principios de oposición están centrados en diferenciar los sistemas transicionales y el hecho de extralimitarlos pues rompe eh, un, un balance en las justicias transicionales que es, acordamos que va a haber menos justicia o a cambio de más verdad, pero cambiar el acuerdo luego puede significar la manipulación política, y en este caso esto puede ser una forma o una excusa de manipulación política de un gobierno de izquierda para perseguir a gente de derecha. Entonces, el principio rompe esa idea de consenso para avanzar en la paz. Ese era un argumento que de nuevo también puede ser relativamente genérico, accesible. Am, lo otro, y de nuevo, este sí es un principio un poco más de conocimiento especializado, es ver cómo de esos 34.000 crímenes que cometieron estos paramilitares, muchos relacionados con desapariciones, ataques brutales a la población civil que asociaban como insurgente, eh, es literalmente decir, en términos utilitarios, su dolor no puede ser recompensado, esta persona tiene un valor utilitario enorme para alcanzar la paz a futuro, es pasar por encima de estas personas, verlas como medios antes como fines, y eso se puede justificar como algo eh, inaceptable. Entonces, en principio, si uno tiene las suficientes caracterizaciones de todas las atrocidades que hizo el paramilitarismo en Colombia, también se puede explicar muy bien de cómo es inaceptable. Ya en términos consecuencialistas, con lo del alcance de paz, se puede hablar de que después de tanto tiempo, las disidencias paramilitares no le van a respetar tanto y que por tanto esta persona no tiene tanta influencia para alcanzar la paz. Eh, mm, También esto puede ser una manera de exacerbar a las personas más de extrema derecha del país y que también están en el Congreso y que pueden tener suficiente poder para bloquear iniciativas de paz que tienen que ser tramitadas por el Congreso. Es un argumento que uno puede lanzar como un argumento clásico de backlash, pero también lo puede fortalecer o se pueden sacar extensiones de análisis con conocimiento especializado. Y bueno, también había un argumento que, bueno, este no es tan de conocimiento especializado, pero sí juega con la idea de que promover este tipo de acciones es una forma de generar caos y romper nuestra democracia, que es una narrativa alrededor de mostrar a Petro como un populista de izquierda, prácticamente como un comunista que va a romper la democracia, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, al igual que el argumento de los partidos opositores del backlash, uno puede sacar este argumento de forma genérica, pero, pero definitivamente se puede extender con conocimiento especializado. Bien, esa fue la forma en que pensamos y diseñamos la moción de la final del torneo Rosadista de 2024. Espero que esta información haya sido útil y eso es todo. Muchas gracias.